Hola amigos, sean bienvenidos, yo soy Reiner y esta es una clase más de química. El día de hoy hablaremos acerca de la tabla periódica, su historia y su estructura. Así también conoceremos cuál fue el proceso por el cual tuvo que pasar todos los elementos químicos para poder ordenarlos en la tabla que actualmente conocemos. Así que allá vamos. Vamos a empezar este video definiendo qué es la tabla periódica. La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos en una tabla que nos va a permitir conocer y comprender las características y propiedades de los elementos. Ahora, este ordenamiento de la tabla periódica que actualmente la conocemos no siempre se mantuvo así. A través del tiempo, muchos científicos utilizaron diversos criterios para poder clasificar los elementos químicos. Así que a continuación te voy a mostrar cuáles fueron los antecedentes de la tabla periódica actual. En el año de 1817, el químico alemán Johann Dobereiner agrupa los elementos hasta entonces conocidos en grupos de 3, llamándoseles triadas. Además, el criterio de esta agrupación fue el peso atómico. También los elementos que pertenecían a una tríada poseían propiedades químicas semejantes. Además, el elemento central de la tríada poseía un peso atómico que era aproximadamente igual a la semisuma de los pesos atómicos de los otros dos elementos. Pero esta teoría tuvo aceptación hasta el año de 1850, donde algunos químicos encontraron o descubrieron otros elementos que ya no cumplían con las propiedades que presentaba esta teoría. En el año de 1864, el químico inglés John Newlands ordenó los elementos químicos hasta ese entonces conocidos en grupos de 7 elementos cada uno, y este criterio en función creciente a sus pesos atómicos. Además, el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. A este criterio se le conoció como la ley de octavas. En esta figura observamos dos grupos de 7, los cuales fueron ordenados bajo la ley de octavas que presentó John Newlands. Aquí podemos apreciar que el elemento número 1 vendría a ser el litio y el elemento número 8 vendría a ser el sodio, los cuales presentaban características y propiedades semejantes. Pero con el transcurso del tiempo, los posteriores grupos que fueron ordenados de a 7 presentaban lugares vacíos, dado que esos elementos aún no estaban descubiertos. Es por ello que el criterio de la ley de octavas de John Newlands se va descartando al paso del tiempo. En el año de 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev ordenó los elementos químicos de acuerdo a la variación de sus propiedades y el orden creciente de su peso atómico. Además, ordenó los 63 elementos hasta ese entonces conocidos en una tabla que presentaba series o filas y grupos o columnas. Esta tabla presentada por Dmitri Ivanovich permitía tener una visión más general de la clasificación periódica de los elementos al ordenarlos por grupos y periodos. Además, al dejar ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de nuevos elementos y sus propiedades físicas y químicas. También podríamos agregar que los elementos que pertenecían a un mismo grupo tenían propiedades semejantes. Si recuerdan, esta es la primera vez en la cual un científico ordena los elementos en una tabla. Es por eso que a este científico lo conocen como el padre de la tabla periódica. En el año de 1913, el científico inglés Henry Moseley, luego de realizar trabajos de investigación con los rayos X generados por diversos metales, descubre la ley natural de los elementos que establece lo siguiente: las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico, es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. Tiempo después, el científico alemán Werner establecería la tabla periódica que actualmente la conocemos, basándose en el descubrimiento de la ley de Moseley y la distribución electrónica. Además, tomó como base la tabla presentada por Dmitri Mendeleev. Estructura de la tabla periódica actual. Recordemos que fue diseñado por el químico alemán Werner
en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además, tomó como referencia la tabla de Mendeleev. A continuación vamos a realizar una descripción general de la tabla periódica. Los 118 elementos reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o IUPAC en sus siglas, están ordenados según el número atómico creciente, en 7 periodos y 16 grupos, siendo el primer elemento el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, y el último elemento reconocido hasta el momento, el oganesón, cuyo número atómico vendría a ser el 118. Ahora, les presentamos al periodo. El periodo es el ordenamiento de los elementos en línea horizontal. Estos elementos difieren en sus propiedades, van a presentar propiedades químicas diferentes, pero tienen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. Como podemos observar, hay 7 periodos, 7 líneas horizontales. También vamos a presentar al grupo o familia, que es el ordenamiento de los elementos en columna. Además, estos elementos presentan similar disposición de sus electrones externos y esto conlleva a que presenten propiedades químicas semejantes. Como podemos observar en la parte superior, vamos a encontrar 18 familias bien definidas, 18 grupos o familias. Y a continuación vamos a presentar la agrupación de las columnas a través de los grupos. Van a haber dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B. A continuación vamos a presentar la familia que presentan cada una de estas columnas. Grupo A. Están formados por los elementos representativos, donde los electrones de valencia están ubicados en los orbitales S y OP. Por lo tanto, sus propiedades dependen de estos orbitales. Además, las propiedades químicas similares de los elementos de un grupo se debe a que poseen igual número de electrones de valencia, lo cual indica a su vez el número de grupo. Y aquí presentamos la tabla del grupo A. El grupo 1A se denomina metales alcalinos, a excepción del hidrógeno. El grupo 2A se denomina metales alcalinos térreos. El grupo 3A se denomina boroides o terrios. El grupo 4A se denomina carbonoides. El grupo 5A nitrogenoides. El grupo 6A anfígenos o calcógenos. El grupo 7A halógenos. Y el grupo 8A vendría a ser los gases nobles o gases raros. También vamos a seleccionar el grupo 1A y el grupo 2A como el bloque S, y desde el grupo 3A hasta el grupo 8A como bloque P, esto debido a la terminación de su configuración electrónica. Grupo B. Están formados por elementos de transición, en cuyos átomos el electrón de mayor energía relativa están ubicados en los orbitales D o F. Además, se va a denominar elementos de transición porque se consideran como tránsito entre los elementos metálicos de alta reactividad y los elementos de menor carácter metálico. En esta tabla presentamos a la denominación del grupo B. El grupo 1B se va a denominar familia del cobre o también conocido como metales de acuñación, dado que estos metales se utilizan para la manufacturación de las monedas. El grupo 2B, conocida como la familia del zinc, o también conocida como elementos plásticos. El grupo 3B, conocido como familia del estaño. El grupo 4B, familia del titanio. El grupo 5B, familia del vanadio. El grupo 6B,
Elementos de tierras raras. Estas dos filas que presentamos aquí pertenecen al grupo 3b y son sobresalientes a la tabla periódica. Aquí podemos encontrar a los lantánidos o lantanoides, que comienzan con el lantano, cuyo número atómico es el 57, y termina en el lutecio, cuyo número atómico es 71. Poseen propiedades semejantes al lantano. También tenemos a los actínidos o actinoides, cuyo primer elemento es el actinio, el número atómico 89, y terminan en el laurencio, cuyo número atómico es el 103. Poseen propiedades semejantes al actinio. Además, estas dos filas de elementos pertenecen al bloque F, dado que la terminación de su configuración electrónica pertenece al subnivel fundamental. Muy bien amigos, acabamos de llegar al final de este pequeño video, espero les haya gustado y si ha sido así, no dejen de comentar, compartir, dejar su like y sobre todo suscribirse en la cajita de suscripción. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.